Pues vamos a dar paso a una de las a la mesa redonda, que es uno de los temas que conectaba al inicio, ¿no?, de la jornada, y es la presentación de la guía senior para hacernos cultos digitales y que tienen todos a su disposición. Bueno, a Carlos le acabamos de conocer. Me ha encantado, Carlos, que para lo que has comentado, que para ser cultos tenemos que ser cultos digitales, ¿no? Y es verdad que en esta era se nos abren muchas puertas, y me ha gustado mucho esa reflexión de que Senior TIC acompaña a los seniors, ¿no?, que siempre que se adaptan, ¿no?, a los diferentes cambios tecnológicos. Y está con nosotros también Juan Fernández Palacios, que es el director del Centro de Investigación en Genomics de Fundación Mafre, y que es una de las personas que más estás impulsando, y te voy a tutear, que estamos en familia, Juan, la reflexión sobre el valor económico de los seniors en la sociedad, ¿no? Y esto es uno de los ejes en los que pone el foco el Centro de Investigación en Genomics. Bueno, dos perspectivas muy complementarias y seguro que nos van a aportar una visión muy enriquecedora. Entonces, a ver, no vamos a hablar de tecnología, aunque la guía, que yo le recomiendo su lectura, que es fácil y la verdad es muy entretenida, aporta mucha información. Pero yo lo que quiero es que nos deis una visión cada uno de, primero, si usáis la tecnología en vuestra vida diaria, si sois cultos digitales, si estáis en esa fase, y por otra parte que comentéis un poco cómo estáis viendo todo el tema de la inteligencia artificial con la longevidad. ¿Quién empieza? ¿Quién se arranca? Sí, empiezas. Pues nada, muchas gracias, Clara y Carlos, y también la representación de la Comunidad de Madrid, ¿no? Claro que usamos la tecnología, vamos, las herramientas digitales, no queda más remedio. Es un uso continuo, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Comentaba Carlos, ¿no? Pues, para relacionarte con las administraciones públicas, con las empresas, Wikipedia, los chats, en fin, es un día a día. Pero es cierto, al menos desde mi perspectiva, que yo no me siento totalmente seguro. O sea, yo no tengo la sensación de que domino el medio, y al mínimo bloqueo que muchas veces te ocurre, pues te encuentras primero con una sensación de impotencia, porque no sabes por dónde tirar, y de frustración, aparte de la pérdida de tiempo, pues hasta que te ubicas un poco y tal, ¿no? En fin, por eso yo, por ejemplo, yo he aprendido mucho con la guía. La guía cuyo desarrollo ha estado en manos sobre todo de Senior TIC y de Carlos y su equipo, a mí me ha sido sumamente útil porque nos cuentan las cosas de manera entendible para los que somos analógicos de formación, lo que tú has dicho, ¿no? Venimos de un mundo donde lo que es la revolución digital nos ha invadido de alguna manera y nos está forzando, pues, a correr, ¿no?, detrás de las innovaciones. En fin, yo creo que concluiría diciendo que un uso muy intenso, muy continuo, sintiendo la necesidad de que hay que seguir aprendiendo. El tema de la inteligencia artificial, bueno, vamos entrando poco a poco, yo más por curiosidad que por necesidad, hoy por hoy, pero es algo que viene, vamos, con la potencia de un tren, ¿no? Si no te preparas, te arrolla. Y lo que es muy reconfortante, ya que hablamos de dominar el medio y de la frustración que a veces te provoca, es ver cada vez más gente, yo veo cada vez más gente, incluso gente senior, que se relaciona con la guía, pero verbalmente, es decir, con la IA. Ya no tienes que teclear, sino directamente. Entonces, claro, no sé, Carlos nos lo confirmará, sí. Pero yo creo que eso supone una ventaja añadida definitiva para la extensión del uso de la tecnología entre el mundo senior, ¿no? Ahí
Juan te lanza sí, el reto. Yo bueno, creo que por tratar efectivamente un poco tenemos la IA en nuestra mano, ¿no, sí, Carlos? sí. ¿Y eso qué ha supuesto? Hombre, para pues los eso, yo siempre digo que nosotros hemos tenido una gran suerte, los seniors, de coincidir con otro hecho, que es la tecnología. Eso, lo que yo no me podía imaginar es que iba a conocer la inteligencia artificial, porque sobre la inteligencia artificial se lleva fraguando muchísimos años. Yo no creía que la iba a ver. Y bueno, es otro viento a nuestro favor. Hoy podemos hablar con las máquinas, aprovechémoslo. Hoy podemos hablar con las máquinas, es decirle, pues, oye, ¿cómo hacemos un grupo de WhatsApp? O cómo, cuando se fundó Madrid, o podemos hablar con las máquinas. Eso es tan importante y es una ayuda que no podemos soslayar, que la tenemos que utilizar porque es tan fácil como preguntar. Y empezar a ese diálogo que a nosotros nos favorece más que a nadie, porque como tú bien has dicho, teníamos una estructura analógica, por decirlo de alguna forma sencilla, y ahora nos vivimos en un mundo digital donde la interacción con los interfaces era más dificultosa a la hora de interceder con las pantallas ya fueran del móvil o del ordenador. Ahora podemos hablar. Que eso es una gran ventaja que tenemos. La guía, de hecho, lo primero que dice es: bájate la inteligencia artificial y empieza a preguntar desde el primer momento. Qué importante, ¿no? Lo estás diciendo, el tema de la comunicación, el poder hablar, ¿no? Porque al final eso nos da visibilidad a todos, ¿no? Y nos permite además interactuar de una manera mucho más sencilla. Juan, yo siempre te he oído hablar que en el Centro de Investigación en Genomics es verdad que ponemos el foco en este grupo etario entre los 55 y los 75 años, porque es, bueno, quizá la generación que puede seguir aportando a la economía, ¿no? y ese punto y al progreso, ¿no? En ese sentido. Pero claro, de los 55 a los 75 años hay perfiles muy diversos, somos perfiles muy diversos, ¿no? Entonces, ¿a quién se dirige especialmente esta guía? Porque tú has dicho, yo he aprendido con la guía. Yo reconozco que a mí también la guía me ha enseñado alguna cosa, con lo cual, muy interesante sobre la tecnología. Entonces, ¿a quién se dirige la guía? Pues mira, claro, si nos atenemos simplemente a lo que son las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, ahí vemos ya que efectivamente no es el mismo uso de la guía que hace una persona de 55 que una persona de 75 o más allá, ¿no? Por ejemplo, los últimos datos que están accesibles en el INE, entre los 55 y los 65 años hay un 90% de personas que se conectan diariamente a Internet. Es decir, que podemos decir que cumplen el mínimo de nivel de digitalización, ¿no? Cuando pasamos ya de ese segmento al de 65 a 75, baja un poco la utilización, baja de 90 al 75%, pero sigue habiendo 3 de cada 4 personas que están entre los 65 y los 75 que se conectan diariamente a Internet. Y por encima de esa edad, por encima de los 75, la media está en el 42%. Esos son datos del INE. Es decir, que efectivamente hay perfiles distintos. Pero nosotros no hemos querido hacer la guía, ¿verdad, Carlos?, solo pensando en esas personas que se conectan menos, en los más vulnerables. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza a tal velocidad que el riesgo de quedarse obsoleto no es solamente de los más mayores, de las personas que tienen 80 o 85 años, es que nos afecta a nosotros también, incluso a los más jóvenes, ¿no? Y porque es verdad que la inteligencia artificial es una gran ayuda, un gran impulso para relacionarnos con la tecnología, pero hay algo que, a pesar de la guía, que está muy bien, yo creo que considero un punto débil. Aquí generalizo mi propia experiencia, ¿no?, que es la terminología. Muchas veces no sabemos diferenciar lo que es un buscador de lo que es un navegador. No somos conscientes que la televisión, por ejemplo, una Smart TV, es un dispositivo digital que también hay que saber manejar para poder sacar todo el partido que podemos sacarle, ¿no? En fin, hay un tema insisto,
a veces terminológico, que es lo que nos despista muchas veces, ¿no? Entonces, no hemos querido hacer la guía solo pensando en los más vulnerables. Esto no es una guía para ayudar a las personas que ya, digamos, pues están fuera del mundo digital. Es una guía para todo el colectivo senior y también para los más mayores, a los cuales muchas veces hay que ofrecerles alternativas. No perdamos eso de vista. O sea, los más mayores de la generación senior, algunos no tienen ni ordenador, con lo cual no dejemos de darles alternativas a lo que son las herramientas digitales. Es decir, no pidamos que una persona de 85 años tenga que pedir citas solamente por Internet, porque eso le va a resultar un problema, ¿no? De manera que efectivamente, ¿para quién hemos dirigido la guía? ¿Para quién hemos pensado la guía? Para todo el colectivo senior. Pues muchas gracias, Juan. Y ya que mencionas la guía, Carlos, yo creo que te ha lanzado un pequeño reto, ¿no? Que a lo mejor hay que hacer un glosario, que el siguiente paso es un glosario de términos tecnológicos, pero ¿podrías darnos unas pinceladas de la guía, de la estructura de la guía, de cómo utilizar la guía? Sí, había una diapositiva que yo había traído, que no sé si me la pueden poner, pero bueno, de todas las maneras, hay una parte de la guía, los primeros, sí, aquí está. Los primeros pasos de la guía es animar. O sea, nosotros lo que hacemos en la guía es animar y contar a los seniors la suerte que tenemos de vivir en el tiempo que vivimos y todos los recursos que tenemos a nuestro favor. Vivimos en un país superconectado, vivimos en un país donde hay montones de instituciones que ayudan en este sentido. Tenemos un Internet gratis, un YouTube que podemos tener cursos, tenemos la inteligencia artificial. Entonces la primera parte es animar a los seniors a hacerse cultos digitales, porque va a ser para ellos un gran beneficio. Y después es un poco, aquí están los diferentes epígrafes, es un recorrido por el mundo, desde el mundo de cómo navegar, tan importante la navegación, y que hoy ya se navega de forma diferente porque está incluida en la navegación la inteligencia artificial y lo podemos hacer mucho mejor que antes. Hay un recorrido por los dispositivos, y en los dispositivos hablo de uno que es el reloj, y que decimos que es muy conveniente con las edades que tenemos, porque aún estamos todos muy bien, pero sin entrar en detalles. Entonces el tema del reloj nos sirve para orientar en una serie de constantes y es muy útil. Hace también un recorrido por los dispositivos, un recorrido por todas las aplicaciones, las divide en dos fundamentales. Unas son las facilidades y otras las felicidades. Las facilidades son aquellas herramientas como la tramitación administrativa que viene, como comprar, que nos beneficia, porque claro, si estamos en la última etapa y podemos salir poco, comprar por internet, no ir al banco, que ya se agradece no ir al banco, porque el banco no es lo mismo que era antes, ya no hay esa afabilidad. Entonces, todo eso son agradecimientos. Habla bastante sobre la inteligencia artificial, porque la vemos que es un viento a nuestro favor, y después también orienta a las personas al final para ver todos los recursos que tenemos, que tenemos un país con muchísimos recursos. Hemos puesto una serie de instituciones, algunas de Madrid, que dan una formación gratuita. Aprovechémosla. Entonces, pues la guía es un poco un recorrido por esas aplicaciones más cotidianas, es decir, no nos vamos a otra. Y es verdad que cuando nos enfrentamos a la guía clara, ya lo sabemos, quizá hubiera faltado un poco un glosario, decir qué es la nube. Eso. De todas las maneras también se hace, porque se aclara los sistemas operativos, se habla también de qué es el hardware y qué es el software, la diferencia el navegador y buscador, o sea, sí, pero es verdad que tendríamos que profundizar, lo haremos en una segunda parte. Esta es un poco la...
Yo añadiría, si me permites, Carlos, sí, hombre. que a mí una de las cosas que me han gustado de la guía es que no es el manual al uso, el típico tocho que tienes que leerte desde la primera página a la última para poder de tal, sino que es un trabajo bastante dinámico que aprovecha lo mucho que hay ya. Es que en Internet, en la red está todo. Hay desde tutoriales en YouTube sobre cómo manejarte hasta, en fin, cursos online a los que puedes acceder muchas veces de forma gratuita. Entonces, yo creo que la guía, lo bueno que tiene desde el punto de vista es que aprovecha todo eso hasta el punto de que en la versión digital te lleva automáticamente al enlace, o sea, te pone el enlace de la página web, no sé qué, para que puedas profundizar en este tema. O sea que, lo cual garantiza que no se va a desactualizar tan rápidamente como se actualizan muchos manuales. Claro, y luego también hace hincapié, que se me había olvidado comentar, importante, cuando hablábamos de culto significa hacerse cargo de la trascendencia que tiene la tecnología en nuestra vida y en la sociedad. Hay una parte muy importante que es la privacidad. Se analiza muy a fondo la privacidad, es decir, que vivimos en una sociedad que Internet, y lo explica también, que era cuando nació Internet para nosotros iba a ser la democracia universal, que todos íbamos a poder participar, pues con los años nos llevan a otros lados, pero la guía lo que dice también es cómo moverse en ese mundo de forma consciente y tratando de que esa tecnología la pongas a tu favor. Incluso te dice cómo poder navegar ocultamente. Cuáles son los navegadores que te respetan más la privacidad, es decir, que ya un poco está en esa sintonía que está teniendo toda la sociedad, en que, bueno, hay que empezar a nosotros, por lo menos como responsables, a empezar a dirimir las tecnologías a nuestro favor, porque no es todo darlo. Hoy somos personas desnudas en la red y son datos, y somos más que datos, somos humanos, y todo esto, pues la parte esta de la privacidad lo toca con cierta profundidad. Claro, es una guía, no es un manual. Bueno, pero es la importancia de que una guía, ¿no?, que habéis hecho entre el Centro de Investigación en Genomics y Senior TIC tenga esa visión doble de, oye, es una guía sencilla y práctica, pero además va a estar permanentemente actualizada porque te conecta también digitalmente, o sea que la propia guía también es una conexión. Juan, comentaba Carlos que la tecnología nos tiene que ayudar o que ha cambiado, mejor dicho, la forma del consumidor senior, ¿no?, con el tema de la tecnología. Y uno de los estudios de investigación que tiene el Centro de Investigación en Genomics es precisamente el barómetro del consumidor senior que cada año analizáis. Sí. Y me consta que desde hace un par de años, y de ahí también, ¿no?, en la iniciativa de la guía, habéis puesto el foco en analizar el tema de la tecnología y los senior. Desde tu perspectiva, ¿no?, ¿cómo es un poco la relación, cómo es el uso que habéis detectado? Antes has dado algunas cifras ya. Sí. Quizá a lo mejor podrías enfocarte más en qué es lo que más hacen los senior en las redes. Pues mira, efectivamente en el barómetro del consumidor senior, que es uno de los trabajos digamos principales del Centro de Investigación en Genomics, llevamos hecho ya 6 barómetros, uno por año, y estamos trabajando en el 7º ya, y ahí lo que hacemos es analizar cuáles son las prioridades de gasto y consumo de la población senior, y también las actitudes de los seniors en muchos aspectos de la vida, ¿no?, desde la conducción hasta el apoyo dentro de las familias, el turismo, en fin, y la tecnología. La tecnología es un tema para nosotros crucial, y por eso en el apartado concreto de la tecnología del barómetro lo hacemos con la colaboración de Google, de manera que el resto de aspectos del barómetro lo hacemos mediante una encuesta muy representativa, pero el tema tecnológico no es encuesta, son datos precisos de la utilización que hace. Bueno, y la primera, voy a decir buena noticia,
es que el colectivo senior se está digitalizando muy rápidamente. O sea, cada año se incorporan cientos de miles de personas a lo que serían seniors digitales, ¿no? Por ejemplo, entre el año 24 y el 25, para el año 25 es la última referencia del barómetro, se incorporaron del orden de 1 millón de personas. Estamos hablando de que el 80% del colectivo senior, que es un colectivo de 16,7 millones de personas, es decir, que 1 de cada 3 personas en España ya tiene más de 55 años, bueno, pues el 80% están conectados a Internet, ¿no? ¿Y qué hacen? Me preguntabas, ¿qué hacen? Pues sí, que es lo más relevante. Tenemos datos muy detallados en el barómetro. Por ejemplo, y es un tema importante, operaciones bancarias. ¿Os acordáis de la polémica de cuando se acusaba a la banca, y seguramente no sin razón en muchos casos, de que estaba excluyendo a los seniors? Primero, yo, ya como tenemos bastantes años, me acuerdo cuando se forzaba, voy a decirlo entre comillas, a que los clientes bancarios utilizaran los cajeros. Que había una especie de rebelión en la gente, oiga, ¿yo por qué tengo que utilizar un cajero? No sé utilizar un cajero. Luego ya vino el tema de la acusación a la banca de que llevaba a toda su clientela por los caminos digitales para los cuales no estaban preparados. Y acordaron incluso alguna campaña muy mediática de soy mayor pero no soy tonto, en fin, que llevaba implícita una acusación de tal. Oye, eso ha desaparecido. Ya nadie se queja de que la banca obliga a las personas a utilizar la web. ¿Por qué? Porque las propias personas hemos descubierto la comodidad y la utilidad de poder acceder a nuestras cuentas y a nuestras posiciones bancarias desde nuestras casas, ¿no? Entonces, claro, eso lo refleja el barómetro cuando ves que prácticamente la primera utilidad desde el punto de vista digital es las operaciones bancarias. Y luego tenemos la prensa digital. La prensa digital, no en vano hay no sé cuántos cientos de medios digitales, porque es que cada vez más gente, sobre todo los seniors, se informan por medios digitales. Y ahí hablamos también del 80 y tantos %, según el último barómetro. Después las compras por Internet. Lo mencionaba Carlos. Si es que sobre todo cuando no tienes... yo pienso que hay que salir siempre de casa. No te tienes que dejar apoderar de la pereza y muévete, porque si no te aíslas, ¿no? Pero claro, hay ya pues cerca de un 80% de personas que hacen compras por Internet. Un 68% reservan entradas y viajes por Internet. Un 52% hacen no sé qué otra cosa. El pago por el móvil. El pago por el móvil, que es algo muy extraño, vamos a decir, en principio al mundo senior, a los baby boomers, a los analógicos, también está creciendo rápidamente. En el barómetro del 24, solamente el 24% de los seniors decían que pagaban por Internet. En el barómetro del 25, o sea, un año más tarde, ya estamos hablando del 42%, que pagan ya por Internet. Y estoy seguro que cuando hagamos ahora el 7º barómetro, pues estaremos hablando ya de que la mayoría de los seniors usan el móvil para pagar por Internet. De manera que, insisto, hay información muchísimo más detallada en el barómetro, pero la buena noticia es que no somos, desde luego, nativos digitales, pero tampoco somos analfabetos digitales. Sí, bueno, nos hemos tenido que ir adaptando mucho a los tiempos, ¿no? Y yo creo que somos una generación que nos adaptamos, somos flexibles y somos curiosos por naturaleza. Entonces yo creo que eso hace que el tema tecnológico, bueno, pues lo veamos también como una oportunidad, ¿no? Incluso en el colectivo senior. Carlos, te estabas hablando de la guía, estabas hablando un poco de las diferentes, de la estructura de la guía, pero una de las cosas en las que tú apuntas en la guía y que me parece muy importante es la parte de la autoformación, pero no solo autoformación y autoformación solo, sino acudir a centros de la Comunidad de Madrid, a centros de otros, porque además lo mencionas, otro tipo de centros, a crear esa comunidad de autoaprendizaje, ¿no? De ayudarnos unos a otros también para aprender. ¿Cómo
explicas tú el tema del autoaprendizaje y cómo promueves que la gente juegue, ¿no? Sí, los seniors somos unas personas que hemos vivido muchos años, que hemos sacado la familia para adelante, que le hemos llevado a la universidad, que algunos tienen nietos, etcétera. ¿Y qué pasa? Que, oye, que nos hemos enfrentado a muchos temas en la vida, y este tema hoy de la tecnología es una nimiedad si lo comparamos con todas las cosas que hemos hecho en esa vida. Entonces, aparte de animar, animamos a la autoformación. Es decir, creo que la autoformación es fundamental. Incluso nosotros en la guía tratamos de que se aprenda a aprender, porque sabemos que es muy difícil sentar a un colectivo en unos pupitres como si fueran infantes, y además es que no solamente como si fueran infantes, sino que además cada uno tiene un móvil de una y los progresos ahí son muy lentos. Cuando nosotros hoy tenemos todos los recursos, ya hemos hablado de la inteligencia artificial, para autoformarnos y en compañía, lógicamente. Si nosotros pertenecemos a un centro, lo que animamos es a formar pequeños grupos, no muy grandes, de 4 personas, y que se pongan como reto la formación digital. Y en ese manejo de esos 4, pues ya con otras metodologías que tenemos, como puede ser que tengan algún guía, o que podría ser el guía de ese centro de mayores que está especializado en los temas digitales, serlo, pero sobre todo animamos, repito, a la autoformación en pequeños grupos. Animamos a hacerlo ya, sea en familia, sea en los centros, sea como sea, porque creemos que es el método, y que hoy tenemos todo a nuestro favor para hacerlo. Y hoy, como decía, y lo repito, porque no podéis dejar de salir de aquí y empezar a hablar con las máquinas si ya no lo hacéis, porque sí, seguro que preguntamos aquí, todo el mundo lo hace, pero bueno, esa es un poco la alternativa de autoformación que proponemos, igual que también a esos centros de mayores, que sea una metodología, y ya nos han llamado de algunas comunidades para que hagamos esa animación, para que animemos a esa autoformación, y ya incluso en algunos sitios hemos empezado a hacerlo. Pues muchas gracias. Y qué importancia tiene, ¿no? Y qué importante va a ser esta guía para promover esta autoformación, ¿no? Es un itinerario. Es un itinerario, como dice Carlos. Muchas gracias, Carlos, porque además yo creo que este punto en el que nos encontramos de la autoformación y conecta muy bien con el plan de empleo senior que nos van a presentar de la Comunidad de Madrid. Qué importancia tiene, ¿no?, el formarnos también en las capacidades digitales para poder acceder al empleo, mantener el empleo, promover el empleo. Muchas gracias, Carlos Pérez Llorens, muchas gracias, Juan Fernández Palacios. No sé si se nos ha quedado algo seguro en el camino, porque este tema da para mucho juego. No sé si queréis puntualizar o aportar algo como cierre. Yo, ya para terminar, lo acabas de mencionar, claro, el tema digital, hemos hablado mucho de la importancia que tiene desde el punto de vista personal, pero luego está el punto de vista profesional, que imagino que algo hablaremos ahora, ¿no?, de la relación entre las capacidades digitales y la empleabilidad, sobre todo de los seniors. Muchas veces la justificación que se da, yo creo que de manera a veces maledicente, para justificar el que el desempleo senior sea el de más larga duración y las dificultades que tiene una persona ya de cierta edad, es que no están preparadas para los nuevos procedimientos de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que eso de luego tiene que cambiar. Y luego, ya para terminar, hablamos mucho de la dependencia, por problemas físicos y por problemas cognitivos que afecta pues a los seniors conforme van cumpliendo muchos años, y no hablamos de otra dependencia que es muy importante, que es la dependencia funcional, en la que podemos caer si no nos ponemos las pilas. Es decir, el hecho de que bueno, pues esto que vivimos muchas veces, ¿no?, de tus nietos que te dicen, oye, ayuda al abuelo a poner no sé qué en la televisión, por ejemplo, o el ordenador, es que estoy esperando que mi hija me haga una reserva por no sé qué. Vamos a ver,
si aspiramos a que las personas sean independientes o lo más independientes posibles hasta el final de su vida, pongamos remedio y no hagamos, no seamos rehenes de que nos ayude un familiar, ¿no? Entonces, para mí, importante, desde luego hay que combatir la dependencia física y cognitiva, pero también la dependencia funcional que viene de no tener las capacidades digitales. Y salir de casa. Efectivamente. Y salir. Y además uno ya lleva toda la tecnología en el teléfono, con lo cual puede seguir haciendo gestiones y lo que necesite, dándose un paseo. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Quieres añadir algo? Yo quería hacer un hincapié que puede servir un poco. Uno de los empeños nuestros de Senior TIC es la agrupación de usuarios. Es decir, hoy, si por ejemplo se hace un plan senior, pues incluir a los seniors en ese plan para diseñarlo, o si hacemos una formación a los seniors, o simplemente si una empresa hace una aplicación determinada, que ya entonces nos estamos especializando en hacer agrupaciones de seniors para construir esos moldes digitales que nos están un poco conformando esta sociedad. Podría explicarlo más, pero ya hemos llegado al final y sí, pues ellas. Sí. No, lanzar el guante, que lo van a recoger ahora, vamos, seguro, con respecto al tema del plan de empleo, y desde luego por parte de la Fundación MAFRE en eso estamos. El Centro de Investigaciones Genomics siempre recurre, ¿verdad?, a los expertos senior, al colectivo senior, para poder hacer sus investigaciones, sus trabajos y conocer lo que piensan, lo que opinan. Muchísimas gracias a los dos y nada.